Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Miren, en esta parte ya de las clases que se están llevando a cabo por la televisión, yo quería hacer una clase un poco de refuerzo, ¿no? Para esclarecer el tema de progresiones geométricas. Ustedes ya han visto varias sesiones por la televisión y ahí han ustedes visto algunas fórmulas, por ejemplo, estas de acá. ¿Se recuerdan? La fórmula general y la suma de los n términos de la progresión geométrica. Y aclarar de que hay dos fórmulas y de acuerdo al problema podemos emplear cualquiera de ellas. Y es obvio de que con cualquiera de ellas vamos a obtener la misma respuesta. Muy bien, quiero ir directamente al grano, como se dice. Vean, les voy a presentar este problemita. A ver, vamos a ir poniendo por acá. A ver, un ratito. Vamos a poner esto. A ver, la formulita por acá lo ponemos. Ya, un ratito. Y aquí está el problema que queremos resolver el día de hoy. Ya. Dice, la capacidad de contagio del coronavirus, basado en estimaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, es que cada persona enferma, dice, puede contagiar a dos personas. Si en la primera semana se contagia una persona, en la segunda semana dos, en la tercera semana cuatro, y así sucesivamente, tenemos dos interrogantes. La primera dice, solo en la semana 12, pregunta, ¿cuál será el número de personas que habrán sido contagiadas? Y la otra pregunta, ¿cuántas personas serían contagiadas en total hasta la semana 12? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí claramente vemos lo siguiente, de que este mal del COVID-19 es muy peligroso y si no se toman controles respectivas, aumenta de manera geométrica. Porque aquí vemos, dice que en la primera semana vamos a hacer un pequeño cuadrito acá para poderlo clarificar bonito. Por ejemplo, ok, ahí está. Bien, entonces vamos a ir poniendo acá, por ejemplo, como dato, dice el número de semanas. Ya vamos a poner el número de semanas y ponemos el número de semanas. ¿Ya? Y aquí va a ser el número de contagiados. ¿Ya? Ok. Entonces, tenemos este problema de que si en la primera semana, ¿cuánto se contagia? Dice una persona. Ok. En la segunda semana se contagian dos personas. En la tercera semana dice se contagian cuatro. ¿Qué está pasando? En la cuarta semana, ¿cuántos se contagiaron? A ver, ¿qué me dicen ustedes, chicos? Perfecto, va a ser 8. ¿Por qué 8? Porque si observamos, aquí hay una sucesión de números. Cada vez, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está incrementando esta sucesión? Perfecto, se está multiplicando por 2, muy bien, por 2, ¿ok? Por 2. Pero aquí la pregunta es una. Dice, solo en la semana 12, ¿cuál será el número de personas que habrán sido contagiadas? Ahora yo digo, multiplicando por 2 podemos llegar a la solución, obviamente. Pero la matemática nos da una alternativa, ¿no? Hasta la semana 12 podemos llegar, por supuesto, pero no sabemos ahorita cuánto será, ¿no? Aquí, este último día 12, no sabemos cuántas personas se van a contagiar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a recurrir a nuestra fórmula.
Aquí está la fórmula general, ¿de acuerdo? ¿Qué dice? Entonces, para eso tenemos que nosotros obtener datos, algunos datos. Por ejemplo, tenemos, ¿cuál será el primer término? El primer término, a ver, ¿cuál será, chicos, el primer término? ¿Quién me dice? El primer término es 1, efectivamente. Luego, otro dato es el último término. ¿Sabemos cuál es el último término? No sabemos. Sabemos que es la semana 12, pero no sabemos cuántos contagiados van a haber en esa semana. Y eso precisamente es lo que yo quiero averiguar. No sabemos, interrogar. Luego, otro dato, tenemos N. N, ¿qué cosa va a significar para nosotros? La cantidad de semanas que tenemos. ¿Cuántas semanas tenemos? 12, perfecto. 12, muy bien. Y lo fundamental, la razón. ¿Cuál es la razón en esta sucesión? ¿Lo han visto? Perfecto, muy bien. Es el 2, efectivamente, porque cada semana se va duplicando la cantidad de contagiados, efectivamente. ¿Y para qué hemos obtenido estos datos? A ver, ¿quién me dice? A ver, señoritas. Ah, precisamente, claro, para poderlos reemplazar, ¿dónde? En nuestra formulita. Entonces, la ventaja de la matemática es eso, ¿no? Nos dan una fórmula, ¿para qué? Para simplificar los procesos de resolución. Muy bien, a ver. Nuestra fórmula la vamos a volver a copiar para no confundirnos, es esta, ¿no? A ver, el último término va a ser igual al primero por la razón elevado a la n menos 1. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es tu trabajo? Simple. Solamente tenemos que reemplazar los valores que tenemos en este lado en la fórmula. Listo. Entonces, decimos, el enésimo término va a ser igual aquí a sub 1, es el primer término, efectivamente. ¿Y cuánto vale, chicos? Muy bien, 1, perfecto, 1 por R. R viene a ser la razón geométrica. ¿Cuánto vale ello? 2, muy bien, 2. Luego, hay un exponente. N, ¿cuánto vale? Muy bien, 2. 12 menos 1, perfecto. Entonces, como verán, ahora se trata solamente de hacer una operación sencilla. Entonces decimos, a ver, A sub n va a ser igual a 1 por 2. ¿Cuánto es 12 menos 1? A ver, chicos, ¿quién me dice? 12 menos 1. Ajá, precisamente, restamos esto, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿cuánto? Tenemos 11. ¿Y cuánto es 2 a la 11? A ver, ¿quién me dice? Para estas operaciones ustedes pueden utilizar, es más, la calculadora si desean, ¿no? Para hacer ya operaciones más rápidas. A ver, ¿cuánto es 2 a la 11? A ver, ¿quién me dice? Ah, ya, ¿obtuvieron, no? Efectivamente. Vale 2048. Y 2048 por 1, ¿cuánto sale, chicos? Muy bien. O sea, quiere decir que en la semana 12 van a haber 2048 personas contagiadas. ¿Ok? Imagínense, en la semana, solamente esta última semana. Ahora, la otra pregunta va a lo siguiente. Miren, chicos, ¿qué dice? ¿Cuántas personas serían contagiadas en total hasta la semana 12? O sea, no solamente queremos de esta última semana 12, sino de todas las semanas, de las 12 semanas. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿quién me dice? A ver, pensemos un poquito. Por ejemplo, les digo, a ver, para que puedan decirme cómo se hace eso. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos contagiados hay en la primera semana, fácil, bonito, ¿sí? Pasaron 2 semanas, ¿cuántos contagiados hay? 2. No, no es 2. En esa segunda semana es 2. Pero y de la primera se están olvidando. ¿Qué se hace? Perfecto, se tiene que sumar, efectivamente. Y hasta la tercera semana, ¿cuántos contagiados habrá en total?
Ah, es la suma de estos tres valores, de 1 más 2 más 4. O sea, en la tercera semana habrían ¿cuántos contagiados? 7. Y de la misma manera yo tengo que sumar todos los valores de todas las semanas para averiguar en las 12 semanas cuántas personas contagiadas hay en total. Perfecto. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Igual, tenemos que emplear cualquiera de las fórmulas. A ver cuál podría ser. Normal, aquí se puede utilizar cualquiera de las dos. A ver cuál sería. Por ejemplo, para la primera tendría que tener como dato el enésimo término. Ya lo tengo, ya lo tengo. Pero, ¿puedo utilizar esta otra? Por supuesto, es más directa todavía. Incluso sin utilizar este valor, esta cantidad. Entonces, a ver, ¿por cuál nos animamos? Vámonos por acá, ¿ok? Para no haber trabajado en vano, ¿no? Pero de todas maneras, también para saber de que con esa fórmula se puede obtener la respuesta. Entonces, vámonos por acá. Sería, a ver, suma de n va a ser igual a ¿qué? K a sub n por r menos el primer término todo sobre r menos 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, reemplazamos valores. Ahora dirán, ¿y de dónde saco estos valores? ¿De dónde ver creen, chicos? A ver, ¿qué me dicen, jovencitos? Claro, ya está. Si estamos en este problema, se supone que estos datos también nos van a servir para reemplazar en esta fórmula. ¿Por qué? Porque se trata del mismo problema. Y queremos sacar precisamente la cantidad de contagiados en todas las 12 semanas. Muy bien. A ver, entonces, reemplazando fórmulas, a ver, aquí sería suma de n. ¿N cuánto vale? 12. La suma de las 12 semanas. ¿A qué va a ser igual? Entonces, a ver, ¿quién me dice cuánto vale la suma n, chicos? Muy bien, vale, aquí está. 2048. 2048. ¿Por cuánto? R. ¿Cuánto vale R? 2. Muy bien, sería por 2. Menos ¿quién? A ver, ¿quién me dice? A sub 1. ¿Cuánto vale sub 1? Unir. Muy bien, unir. Ya. Todo sobre R menos 1. ¿R cuánto vale? 2. Menos 1. Perfecto. Seguimos. La suma de las 12 semanas va a ser igual a ver, ¿cuánto será? ¿Cuánto será? 2048 por 2. 2048 por 2 va a ser, muy bien, 4096 menos 1. ¿Todo sobre cuánto sería, chicos? 2 menos 1, no, yo no lo voy a poner. Entonces, quedaría solamente la suma de las 12 semanas sería 4096 menos 1 sería 4095, ¿qué cosa? Personas contagiadas. Ok, entonces de esta manera hemos obtenido el resultado para el primer problema y para la segunda pregunta. Ok, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hemos hecho un pequeño recuento, ¿no?, de cómo se utilizan estas fórmulas en un problema de este tipo. Y para terminar, con los estudiantes, vamos a nosotros a resolver otro problemita. ¿Ya? Este problema consiste en lo siguiente. Algo que puede habernos pasado en algún momento, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice este problema? Dice, Pedro va de compras a San Martín de Pangoa. Guarda su moto. En dicho lugar cobran un sol 50 por una hora de estacionamiento y por cada hora siguiente el doble de lo cobrado en la hora anterior. La pregunta es, ¿cuánto se pagará por estar aparcado durante 8 horas? ¿Ya? Entonces, mire, este problema lo he adaptado del cuaderno de trabajo de matemática de cuarto grado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Algo similar a esto, ¿no? ¿De qué se tratará? ¿Es una progresión? ¿Es una progresión geométrica? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice
el doble. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una pequeña sucesión, a ver cómo se va a ir presentando esto. Muy bien, ya han copiado con esto, ¿no, chicos? Entonces vamos nosotros a ver, borrar, para poder aprovechar, el espacio. ¿Ya? Muy bien. A ver. ¿Qué datos iríamos poniendo? El cuadrito no va a salir, es muy interesante. Por ejemplo, en la primera parte, ¿qué cosa sería? ¿El número de qué? A ver, ¿qué dice? A ver, ¿quién me dice? Perfecto, el número de horas. Correcto, el número de horas. Claro, vamos a poner el número de horas. ¿Hasta cuánto? ¿Será hasta 12? No, ese es el problema anterior, ¿sí o no? ¿Qué dice? ¿Hasta cuánto? A ver, ¿quién me dice? ¿Están despiertos? Sí, claro. Aquí va el número 8. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo de que dice va a aparcar, o sea, va a estacionarlo durante 8 horas. Muy bien. Entonces, el número de horas va en la parte superior. ¿Y en la parte inferior qué va, chicos? A ver, ¿qué me dice? ¿Ah? ¿Qué dice? Claro, el costo. Muy bien, el costo. Ya, perfecto. Entonces borramos esto. A ver, si está aparcado una hora, estacionado una hora la moto, ¿cuánto tiene que pagar en este caso Pedro? ¿A ver? ¿Qué me dice? Muy bien. Un sol 50, correcto. Y si lo dejó 2 horas, bueno, por esta situación del corona están haciendo cola en el mercado, se quedó 2 horas, ¿y qué pasa? ¿Cuánto? ¿Cuánto lleva a pagar? 3 soles. ¿Por qué? Porque dice por cada hora siguiente el doble. Entonces 3 soles es doble de 1,50 sol. Y ahora, aquí sí, a ver, les quiero ver la reacción de ustedes. ¿Cuánto pagará cuando pasaron 3 horas? Se encontró con un amigo y bueno, conversaron y... ¿Qué pasó? ¿Cuánto? Muy bien, claro, pues 6. 6, ¿no? 6 soles. Y si fuese 4 horas, ¿cuánto ya sería? Correcto, señorita, a ver, muy bien, correcto. Ajá, 12 soles. Entonces, ¿qué está pasando? Con el costo estamos viendo de que se va generando una progresión geométrica. ¿Cómo así? Fíjense. ¿Qué está pasando? Un sol 50 se está multiplicando por 2 y es 3 soles. Y luego, ¿qué pasa? 3 soles se duplica por 2, 6. 6 soles se duplica por 2 y así sucesivamente. Entonces, lo que nos están pidiendo es ¿cuánto va a pagar por las 8 horas? Yo te pregunto, ¿cómo lo haremos esta solución? ¿Será obtener el último valor nada más? Como en el problema anterior. Puedo obtener el octavo término con esta fórmula general, con esta, el octavo. Pero eso va a ser el pago de la octava hora. Pero yo te digo, ¿Pedro acaso va a sacar pagando la octava hora? El dueño del estacionamiento le dirá, ya, muy bien, llévate la llanta. Tiene que pagar todito. Todito tiene que pagar, ¿sí o no? Haz un ejemplo. Pedro deja su moto una horita, entonces va a pagar son 5 al toque. Si dejó 2 horas, ¿cuándo? ¿Va a pagar 3 soles? No. Ese 3 soles le corresponde a esa segunda hora nada más. Y de la primera, ¿quién va a pagar? ¿Su amigo? No. Entonces tiene que pagar ya en la segunda hora 4 soles 50. ¿Y de 3 horas cuánto va a pagar? ¿Cuánto? Efectivamente, 10 soles 50. Entonces, si Pedro quiere sacar su moto, se demoró 8 horas, ¿no? Probablemente se ha ido en plena pandemia a jugar un partidito de fulbito de repente, o por ahí a tomar, no sé, pero la cosa es que se ha demorado 8 horas, Pedrito. Entonces, ¿qué cosa va a hacer? Tiene que, caballerito, pagar toda esta cantidad. ¿Ve? Entonces, nuevamente estamos
para emplear la suma de los n términos de esta progresión geométrica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hallamos? Podemos emplear ¿cuál de las fórmulas? A ver, chicos. ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál de las fórmulas? A ver, vamos a ver. Primero datos, obviamente. Aquí, por ejemplo, el primer término, ¿cuánto vale? Muy bien, un sol 50, 1,5, un sol 50, ¿de acuerdo? El último término, no sabemos cuánto. ¿Cuántos? El número de términos, ¿cuántas horas? 8, efectivamente. 8. ¿No? 8. Y la razón geométrica de cuánto en cuánto va aumentando se duplica. Muy bien, es 2. Ya bueno, lo dejamos ahí. Entonces, estos datos, ¿en cuál de estas fórmulas lo puedo reemplazar? ¿Será en la primera, en la segunda? Para la primera, miren, ¿qué necesito? El último término. A su vez, no tengo. Tendría que hallarlo. ¿Lo puedo hallar? Por supuesto. Entonces hay que hallar. Un ratito, mira, si puedo yo hacer con esta fórmula. ¿Se puede o no? A ver, ¿qué datos tenemos? ¿Tengo el primer término? Por supuesto, tengo. ¿Tengo la razón? Sí, tengo. N, también. Entonces, para mí es más fácil emplear ¿cuál de las fórmulas? Esta de acá. Dirán, pero profesor de arriba, también, si quieres, lo puedes hallar primero este octavo término con esta fórmula, luego reemplazarlo como en el problema anterior. Pero aquí lo vamos a hacer directamente para ganar tiempo. ¿Ok? Entonces, la fórmula ya no va a ser esta, será la otra, ¿no? Entonces, tendrá esta expresión acá. Bueno, no me acuerdo aquí. Será el primer término por la razón elevado a la n menos 1. Listo. Todo sobre r menos 1. Muy bien. Entonces, digo, la suma de las 8 horas, ¿no? Las 8 horas. Porque n vale 8. Va a ser igual a. Reemplazamos entonces acá. Reemplazamos datos. Primer término, ¿cuánto vale, chicos? Muy bien, 1,5. Perfecto. Por paréntesis, la razón, ¿cuánto vale? 2. Muy bien, 2. A la n elevado al exponente n. Entonces, en este caso, n vale 8. Muy bien, 8. A todo eso lo restamos. Y en el denominador irá r menos 1. R menos 1, o sea, en este caso 2. 2 menos 1. Muy bien. Entonces, desarrollamos. Bueno, chicos, ¿cuánto será? En este caso, 2 a la 8, ¿ver? Vamos. Ese es el primer reto, ¿ver? 1,5 por... ¿Cuánto es 2 a la 8? ¿Quién me dice? Muy bien, ahí están con la calculadora, creo, 256. Menos 1. Todo sobre cuánto sería, 2 menos 1, bueno, ya no lo vamos a poner, es obvio, ¿no? Entonces lo que nos iría quedando es esto, a ver, 1,5 por, a ver, la restita, chicos, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto? Muy bien, jovencito, 255. Y rápidamente, a ver, ¿quién lo tiene? A ver, multipliquen 255 por 1,5. A ver, vamos, chicos. Muy bien, sale 382,5. ¿Qué cosas? Plátanos, naranjas, motos. No, muy bien, soles. Soles. Listo. Muy bien, entonces, con este problemita estaríamos terminando la resolución. Pero una cosita más, quería recordarles algo, muchachos, miren. A veces hay algunos jóvenes, señoritas, que tienen problemas de cómo hallo la razón geométrica. Entonces es bien simple, ¿ya? Y para terminar, con esto termino. Este es un agregado, un plus de cómo hallo yo la razón en una progresión geométrica. A ver, vamos a decir, yo tengo una progresión geométrica, por ejemplo, la siguiente. La progresión geométrica es esta, ¿no? 4, 12, 36, 108,
324 y así sucesivamente. Entonces, miren chicos, aquí me están diciendo de que esta sucesión es una progresión geométrica. Ya me están asegurando de que es así, entonces yo no tengo por qué dudar. Entonces, lo que yo quiero, les decía, es cómo hay la razón. Algunos tienen problemas. Miren chicos, nosotros vamos a ir reemplazando a cada uno de estos términos de esta manera. A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y así sucesivamente. Entonces, la razón, a ver, ¿quién me dice chicos? ¿Cómo se halla la razón, a ver, de una progresión geométrica? A ver, ¿alguien? ¿Cómo es que en las anteriores ejercicios nos sale, por ejemplo, 2? ¿No? Había 2, 4, 8. ¿Qué estábamos haciendo? Multiplicando, pero ¿cómo salía ese 2? ¿O cómo podemos obtener aquí? Aquí se han dado cuenta ya, ¿sí o no? ¿Por qué a partir del 4 obtengo 2? ¿Por qué 36? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? ¿Por cuánto está multiplicándose? Por 3. Pero ese 3, ¿cómo lo obtengo? Aquí es sencillo. Entonces la razón se obtiene de esta manera. ¿Se recuerdan, no? La razón yo puedo obtener dividiendo, no multiplicando. Algunos se confunden. ¿Qué cosa se divide? Se divide cualquier término entre el término anterior, a excepción del primer término. Porque si quiero dividir este primer término entre el anterior, ¿dónde está? No hay. Imposible. Entonces sí puedo hacer esta operación de acá. O sea, el segundo término entre el primero. De la misma manera, obviamente, me tiene que dar el mismo resultado cuando yo divido el tercer término entre el anterior, o sea, entre el segundo término. Y así sucesivamente yo puedo ir haciendo esa división. O sea, por ejemplo, el cuarto término entre el tercer término. Y si quiero, ustedes saben que la progresión puede tener muchos términos. Si pongo, por ejemplo, a sub 127, ¿entre cuánto tendría que dividir? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, claro. ¿Cuál es el anterior? A sub 126. ¿Y todos cuánto nos va a dar? Una sola respuesta. ¿No? Vamos a ver aquí. Vamos a ver más acá. A ver, ¿cuánto nos sale? La razón va a ser igual a, como una muestra nada más, porque ya saben la respuesta. Solamente quiero demostrar nada más de que, cómo sale la razón. Segundo término acá, 2. El anterior, 4. ¿Cuánto es 2 entre 4? 3. Ahora, a algunos no les gusta eso. No, a mí me gustan números más grandes. Muy bien. 36 entre el anterior, entre 12. ¿Cuánto es? 3 también. Finalmente, vamos a hacer, porque no vamos a pasarnos toda la tarde probando. 108 entre 36 va a ser igual a 3. Entonces, este es un agregado, jóvenes señoritas, para poder saber cómo obtengo la razón. Muy bien, entonces les agradezco por su atención. Muy buenas tardes.